Muy buenas tardes, estimado profesor. El día de hoy vamos a exponer el siguiente caso clínico. Los integrantes del grupo son Lucy Díaz, Alicia Vera, Miriam Torres, Sadit Mosquillaza, Jenny Montalvo y quien le habla, María Isabel Chavarri Velázquez. Le vamos a presentar el análisis del caso, un plan de intervención psicoterapéutica en un sujeto, en este caso en un adolescente. Ahora, en cuanto a la identificación y motivo, de manera general, este caso se presenta mediante un proceso de evaluación clínica inicial ante una presunta negligencia y conducta disruptiva. En cuanto al paciente, es un adolescente de 15 años, actualmente no está yendo a la escuela, vive con la madre y su hermano y tiene a su papá, prácticamente los papás son separados y el papá le visita solamente los fines de semana. Actualmente hay una situación legal, de acuerdo hay un proceso abierto en la demanda por negligencia y abandono. De manera general, se puede decir que el paciente vive con su madre y su hermano, padres separados, producto de una infidelidad. Actualmente la madre refiere que el adolescente permanece por más de 5 horas diarias en los videojuegos y cuando se le dice que deje de hacer ello, el adolescente reacciona con mucha hostilidad, rompiendo cosas, gritando, insultando, todo de forma agresiva hacia la madre. Asimismo, la madre menciona que tiene conflictos con su hermano tiene 17 años. Además de ello, señala que come mucho últimamente, que ella lo ve muy ansioso por la comida. En cuanto al adolescente, él refiere que se siente más irritable de lo normal, que le gusta, que no le gusta para nada su apariencia física, se describe como una persona gorda y fea, y además de ello tiene conflictos con su hermano mayor. Él menciona que le fastidia mucho e incluso que se llegan a golpear ambos. También refiere conflictos con su mamá, que él discute constantemente porque su mamá le manda a él a hacer actividades y a él no le gusta, y también su mamá le dice que ya no juegue y a él tampoco le gusta porque a él le encantan los videojuegos. Refiere que desde que su mamá tiene una nueva pareja le da más atención a la pareja que a él y lo deja en segundo plano. Además, observa que la mamá prefiere más a su nueva pareja que estar con él. Y además refiere que su mamá prefiere a su hermano mayor. El jovencito, el adolescente prácticamente, ¿no? De 15 años también refiere sentirse ansioso la mayor parte del tiempo y tiene dificultades para dormir y concentrarse en algunas actividades. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay una alteración del sueño como insomnio por el uso del celular, ansiedad alimentaria por el hecho de que está comiendo constantemente, aspectos relacionados a la ansiedad y el estrés emocional. Y por último, se observa una irritabilidad muy alta, donde se ve que hay mucha poca tolerancia a la frustración y baja capacidad de autorregulación emocional. Con ello, la problemática principal se ve en la dependencia de los videojuegos y también la crisis de identidad y afecto. Ahora, en cuanto a lo que es el cuadro de tipo de conducta, ¿qué es lo que se presenta en este adolescente? Hay conductas adaptables como por ejemplo una capacidad de expresar emociones, reconocimiento de conflictos y también hay vínculo aún presente con ambos padres. El acople imita la agresividad de su hermano. En el momento que su mamá le pide que deje de estar en los videojuegos, ahí como que él se pone muy resistente, ¿no? Y ahí presenta conductas a desarticular, como por ejemplo las conductas agresivas y el uso excesivo de los videojuegos. También con ello imita lo que es la forma como el padre trata a la mamá. Ahora, en cuanto a las señales de alerta de la conducta, podemos ver que hay hostilidad, uso excesivo de videojuegos, conflictos familiares, entre muchos. También se prioriza lo que es la agresividad y el tema de que no está estudiando el adolescente. En cuanto a los síntomas, se observa un deterioro de hábitos, falta de escolarización y alteración de sueño. En cuanto a los tipos de conducta de manera específica, lo que se observa a nivel conductual es el uso excesivo de videojuegos, la resistencia a las normas, la agresividad. A nivel emocional se observa una irritabilidad, ansiedad.
A nivel cognitivo se observa pensamientos negativos sobre él, ¿no? Donde se escribe que es feo, donde se escribe que no lo quieren. A nivel social, se observa que en el adolescente hay un aislamiento debido a que se encierra en los videojuegos y además de ello no va a la escuela, ¿no? A nivel familiar hay presencia de conflictos con la mamá, con el hermano. Y a nivel biológico también se observa una alteración del sueño y un aumento en el apetito. Ahora, mi compañera les va a explicar, mi compañera Miriam, de acuerdo a lo que es la evaluación y el diagnóstico. Adelante. Muy bien, continuando entonces con el caso, vamos a empezar a identificar las pruebas que escogimos para evaluarlo y el presunto diagnóstico al que llegamos. Dentro de las pruebas psicométricas y proyectivas que utilizamos están el inventario de ansiedad de Beck. La dimensión que evalúa es lo que es ansiedad fisiológica, cognitiva, y nuestro fundamento clínico es identificar síntomas somáticos. Otra prueba que también hemos considerado importante utilizar es la escala de Rosenberg, que tiene que ver con lo que es autoestima general, para evaluar la autopercepción e inseguridad del adolescente. También hemos considerado el inventario de Bagat, es el BIS-11, que mide impulsividad conductual. Esto para ver lo que es el control inhibitorio y la toma de decisiones. También dentro de las pruebas proyectivas hemos considerado el test de Markov y el test de la familia para explorar los conflictos internos y la dinámica familiar. Entonces, dentro de las batería de pruebas y los resultados obtenidos tenemos lo siguiente. En cuanto a adicción y videojuegos, salió un 90%, trastornos negativistas un 75%, ansiedad generalizada un 65% y lo que es el trastorno adaptativo un 80%. Según el DSM-5, estaríamos llegando a una presunción diagnóstica por tener mayor porcentaje el trastorno por juego moderado, que es F630, y en segundo estaríamos considerando el trastorno adaptativo con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, con el código F4323. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, para realizar el diagnóstico diferencial se han considerado criterios, los síntomas que se han presentado, los aspectos que se apoyan, y lo siguiente. Entonces, tenemos dentro del trastorno negativista desafiante, como patrón persistente de irritabilidad, discusiones, desafío a las figuras de autoridad y conductas hostiles, no solo dentro de casa, sino también fuera en el colegio. Dentro de lo que se presenta en el caso, lo que está mencionado en el cuadro, ¿no? Irritabilidad constante, ¿no? Insultos a la madre, oposición ante las normas, hostilidad, se restringe por ello los videojuegos y aumentan las discusiones frecuentes en casa. Otros aspectos que apoyan es la conducta desafiante, persistente en el hogar y la baja tolerancia a la frustración que tiene el adolescente con respuestas explosivas. No se evidencian conductas graves de vulneración de derechos de terceros ni comportamientos antisociales severos. En cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, el criterio que consideramos principal es ansiedad y preocupación excesiva acompañado de tensión y alteraciones en el sueño y concentración. El caso presenta ansiedad constante, dificultades para dormir, preocupación, irritabilidad, dificultades de concentración, ansiedad relacionada con la alimentación. ¿Qué aspectos nos apoyan acá? La presencia sostenida de síntomas ansiosos y afectación funcional. Aquí descartamos parte de la sintomatología, podría explicarse por el conflicto familiar y la ausencia de estructura que tiene. Otro diagnóstico diferencial sería el trastorno de adaptación, que es la respuesta emocional o conductual desadaptativa frente a eventos estresantes identificables. ¿Qué síntomas presenta el caso? Empeoramiento conductual tras separación parental, nueva pareja de su mamá y el abandono escolar. Recordemos que el adolescente que estamos
tratando no está yendo al colegio, motivo por el cual la DEMUNA tuvo que hacer una intervención. Los aspectos que nos apoyan acá es la relación temporal entre los cambios familiares y la aparición intensificada de síntomas. Se descarta acá la intensidad y persistencia de síntomas que sugieren explorar cuadros más estructurados. En cuanto al siguiente punto, mi compañera lo va a abordar. Plan de psicoeducación. Bien, en el plan de psicoeducación a la familia podemos entender que es un plan de entrenamiento a la familia, que se comprende en el proceso y se sostiene al adolescente emocionalmente, ¿no? Podemos dirigir a padres y hermanos. En este caso vamos a dirigir a padres y hermanos. Un tema que vamos a realizar es el comprendiendo al adolescente y sus emociones. Dentro de esto podemos trabajar lo que son las características de la adolescencia, cambios emocionales y conductuales, importancia del apoyo familiar, factores que afectan la autoestima. Podemos trabajar también a padres y hermanos. El tema a realizar sería la ansiedad y manejo emocional, ¿no? Es darle información a la familia sobre la ansiedad y manejo de esta, que entiendan qué pasa, por qué pasa y qué pueden hacer, ¿no? Y dentro de esto el contenido podemos ir viendo qué es la ansiedad, síntomas físicos, emocionales y conductuales del adolescente, factores desencadenantes, estrategias básicas de regulación emocional. Otro que podemos dirigir solamente a padres podría ser un tema de baja autoestima y apoyo emocional, en el cual la familia entienda de dónde empieza esta baja autoestima y cómo pueden dejar de reforzarlo. Dentro de este tema podemos trabajar el concepto de autoestima, identificar qué mantiene la baja autoestima en casa, por ejemplo, consecuencias de la crítica constante, importancia del reconocimiento positivo, refuerzo emocional saludable. También podemos ver que este tema puede llegar al papá o a la mamá, el control de impulsos y establecimiento de límites, donde trabajaremos con la familia, por qué le cuesta tanto frenarse al adolescente y cómo poner los límites al adolescente. Dentro de este tema podemos trabajar lo que es la impulsividad, diferencia entre disciplina y castigo, importancia de normas claras, consecuencias adecuadas. También hay temas para padres y hermanos. Ahí tenemos que poner, por ejemplo, el tema de comunicación familia saludable, donde es cambiar la forma en que la familia hable y actúe y escuche para que el adolescente no se cierre en sus pensamientos y emociones, ni esté todo el tiempo a la defensiva con la familia. Dentro de esto podemos trabajar el contenido, la comunicación agresiva, pasiva y asertiva, la escucha activa, resolución de conflictos, la expresión emocional adecuada. Otro tema a trabajar para padres y hermanos sería también la prevención de recaídas y fortalecimiento familiar, donde la familia comprenda que la recaída no es volverse a portar mal, sino más bien es un rol de la familia el sostener sin reforzar la conducta problema. Dentro de esto podemos ver algunos temas también como la estrategia de mantenimiento, identificación de señales de alerta, redes de apoyo y la importancia del acompañamiento emocional. Siguiente, por favor. Siguiente compañera. El abordaje en el abordaje psicoterapéutico, en el presente caso se considera lo que son los diferentes modelos terapéuticos para abordar las dificultades emocionales y conductuales de los familiares y el adolescente. Hablamos de la terapia cognitiva conductual, donde esto nos permite identificar y modificar los pensamientos negativos relacionados con la ansiedad, irritabilidad y la baja autoestima, utilizando las técnicas como la reestructuración cognitiva, respiración diafragmática y la resolución de problemas. La terapia, la terapia sistémica familiar, donde en la terapia sistémica familiar consideramos que consideramos que el síntoma individual está relacionado con la dinámica familiar. Ahí está. Y patrones de interacción. Acá hablamos de lo que es los límites de la norma familiar, límites de roles familiar y la crianza inconsistente. Y relacionado
en la terapia sistémica familiar, esto nos ayudará a mejorar lo que es la comunicación y las relaciones familiares, mientras que en la terapia de tercera generación favorece la regulación emocional y la tolerancia al malestar. Asimismo, la modificación de las conductas, contribuyendo a disminuir las conductas inadecuadas y fortalecer el autocontrol mediante refuerzos positivos. Después de realizar y después de evaluar los diferentes enfoques, se decidió trabajar principalmente con una terapia cognitiva conductual de segunda generación debido a que esta terapia sí se adapta mejor a las necesidades del caso y permite intervenir los pensamientos disfuncionales, las emociones negativas y conductas problemáticas que presenta el adolescente. Siguiente exposición, mi compañera. En torno al abordaje terapéutico por sesiones, lo hemos dividido en 10. La primera sesión sería para abordar la evaluación y el vínculo terapéutico con el objetivo de establecer rapport terapéutico e identificar pensamientos, emociones y conductas problemáticas mediante la entrevista clínica y observación conductual. Podemos utilizar actividades lúdicas en esta sesión. En la segunda, abordaríamos la identificación de pensamientos automáticos con el fin de reconocer pensamientos negativos asociados a la ansiedad y a la baja autoestima. En esta sesión podríamos utilizar el registro ABC de Ellis, identificación de pensamientos automáticos, juego de cartas cognitivas y el semáforo emocional. En la tercera sesión hablaríamos acerca de la regulación emocional y ansiedad, con el fin de desarrollar habilidades para manejar síntomas físicos y emocionales de ansiedad, mediante la respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, mindfulness básico y entrenamiento en conciencia emocional. En la cuarta sesión, pasa por favor la siguiente diapositiva. En la cuarta sesión hablaríamos de la reestructuración cognitiva para modificar creencias negativas sobre sí mismos, mediante el debate socrático, el reemplazo de pensamientos irracionales, las autoafirmaciones y la técnica de evidencias. En la sesión número 5 hablaríamos un poco del control de impulsos para poder incrementar el autocontrol frente a respuestas impulsivas. En esta sesión podríamos utilizar economía de fichas, técnica del semáforo, tiempo fuera reflexivo, autorregistros conductuales. En la sesión número 6 tocaríamos el tema de autoestima y autoconcepto para fortalecer percepción positiva de sí mismo, ¿verdad? Mediante la identificación de fortalezas, refuerzo positivo, cartas terapéuticas y técnica del espejo. La siguiente, por favor. La sesión número 7 hablaríamos de la aceptación emocional y tolerancia al malestar para fortalecer la aceptación de emociones difíciles sin conductas impulsivas, mediante la difusión cognitiva, la aceptación emocional, ejercicios de mindfulness y metáforas terapéuticas. En el caso de la sesión 8, serían habilidades sociales y comunicación familiar para poder mejorar expresión emocional y relaciones familiares mediante el role-playing, comunicación asertiva, resolución de conflictos, escucha activa. En la sesión 9 podríamos abordar el proyecto personal y motivación para fortalecer el sentido de propósito y metas personales, mediante la clarificación de valores, visualización guiada, establecimientos de metas SMART y refuerzo conductual. Y por último, el cierre y prevención de recaídas para poder consolidar aprendizajes y elaborar estrategias de mantenimiento mediante la retroalimentación terapéutica, plan preventivo, revisión de logros y caja de herramientas emocionales. Continuando con la intervención del caso que estamos exponiendo, vamos a hablar un poco acerca del pronóstico de la evolución. De hecho, nosotros consideramos que es un pronóstico reservado porque de alguna manera vamos a tener que depender mucho de la colaboración de la familia. Es un problema que no solo está afectando a nuestro usuario, que es el que estamos mostrando el caso, sino también a toda la familia.
y en realidad para que logremos superarlo va a ser necesario de su ayuda, de su colaboración. Y si bien es cierto, ustedes vieron al inicio, es un caso que tenemos la problemática que incluso están llevando un proceso por aparente desprotección, entonces quizás el problema va a ser ahí el tema del apoyo a la familia. Entonces por eso hemos puesto reservado, pero un poco esperamos que vaya superando el caso. Continuamos con lo siguiente. Ujú. Una de las conclusiones importantes que nosotros sacamos de esta intervención es centrado un poco en el tema del uso excesivo que él tiene del teléfono, del internet. Hoy en la actualidad quizás es una de las problemáticas que está emergiendo más, sobre todo en adolescentes, jóvenes como él. Entonces, por ahí va la conclusión, ¿no? El hecho de entender que esta es como una adicción conductual no solamente se va a centrar en quitarle el teléfono, sino en realidad en reconstruir su propia autoestima, en reconstruir sus propias habilidades sociales, en reconstruir un poco su propia rutina de la vida, porque está centrada básicamente en el uso del teléfono, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. También queremos cerrar con el tema de las recomendaciones. Para nosotros lo más importante es centrarnos en las recomendaciones hacia la familia. Sin embargo, el caso puede tener recomendaciones de otro tipo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a la escuela también, cuando ya se logre reinsertar al sistema educativo, porque actualmente no lo está. Incluso quizás recomendaciones en particular, si es que va a llevar el tema de la terapia a través de la DEMUNA, que es una institución estatal que también está viendo el caso, ¿no? Pero solo para el tema de motivos de la exposición lo hemos considerado solo al de la familia y básicamente nosotros queremos centrarnos en el tema de la estructura y la norma, reformular un poco el hecho que el usuario tenga horarios claros, pero estos sean respetados tanto por mamá y por papá cuando él vaya a los dos hogares, porque hay que tener en cuenta que los papás son separados. También queremos trabajar con mucho énfasis el tema de la validación emocional y esa es otra recomendación que hacemos. Hay que enseñar y capacitar tanto a la mamá como al papá en el hecho de no caer en la invalidación porque eso termina lastimando su autoestima y probablemente también sea uno de los motivos o causas por el cual hay este uso excesivo del celular. De hecho, otro punto muy importante es la reinserción escolar, porque tiene que este alumno, perdón, este usuario tiene que regresar a las clases. Tengamos en cuenta que ya está bastante corrido el año escolar, sin embargo, hasta ahora no se ha reinsertado. Y el hecho de la coherencia parental, que básicamente es evitar alianzas internas dentro de la familia, evitar que los padres pongan a los hijos pues en una situación al medio donde tengan que estar como jueces, ¿no? De repente uniéndose a uno de ellos porque quizás uno es mucho más eh, de una actitud más pasiva, no pone normas, facilita más las cosas, pero que a largo plazo lamentablemente eso genera más problemas. Entonces, esa es otra recomendación que nosotros vamos a trabajar con ellos y también se trabajará a lo largo de las sesiones, ¿no? Continuamos. Y finalmente, bueno, agradecer al profesor por las enseñanzas del curso. Esperamos que de alguna forma nuestra exposición represente todo lo que él nos ha ido enseñando a lo largo de las sesiones. Agradecerle y esperamos verlo pronto.